YouTube, también por nuestra página web y a través de la pantalla de Globovisión recibimos a nuestro tercer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Felipe Mujica, secretario general del partido MAS. Un gusto recibirlo, bienvenido. Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás tú? Un gusto que nos acompaña el día de hoy y también hablar porque justamente ayer veíamos su participación dentro del hemiciclo en lo que serían los encuentros o su presencia dentro del hemiciclo para lo que serían estos procesos de encuentro, diálogo y reconciliación como se han establecido. ¿Cómo ve usted estos procesos que se están implementando en este momento en nuestro país? Bueno, como tú lo mencionabas, ayer se realizó una reunión sumamente importante que fue la convocatoria que hizo la Comisión de Diálogo y Reconciliación y Paz que nombró la Asamblea Nacional, que la preside Jorge Rodríguez, y que se dio algo que desde nuestro punto de vista, lo comentamos ayer en la reunión, debió haber sido el primer paso de esa comisión, que era que se reunieran las organizaciones políticas para poder comenzar a dar los pasos en la búsqueda de los escenarios de diálogo que el país necesita. Antes ellos habían hecho cosas importantes, la reunión con Fedecámara, la reunión con las universidades, la reunión con los dirigentes sindicales y un conjunto de encuentros y de intercambios que han tenido con distintos factores. Eso hay que destacarlo como un hecho positivo. La reunión de ayer permitió que un grupo de organizaciones políticas, unas que están en el campo del oficialismo y otras que estamos en el campo de la oposición, que tenemos visiones distintas sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre cómo resolverlo, sobre cómo avanzar en la búsqueda de salida, tuviésemos un intercambio abierto, donde, por decirlo de alguna manera, cada quien dijo lo que le dio la gana, viendo las distintas ópticas que están allí, y al final se concluyó en una cosa importante, que fue que se designó una comisión preparatoria de una agenda. Esa comisión va a funcionar con los directivos de la comisión parlamentaria para preparar para dentro de 15 días una reunión nuevamente en donde ya se discutirá una agenda específica. Como yo señalaba en la reunión de ayer, este debe ser como el sexto o séptimo intento de diálogo que se intenta dentro de esta crisis que hemos tenido los venezolanos a lo largo de estos 22 años que se inició el gobierno de Hugo Chávez en el año 98. Esos intentos de diálogo han resultado de distintas maneras. Desde mi punto de vista, el más exitoso fue precisamente el primero, el que se realizó en el 2002, donde hubo una amplia disposición a dialogar después del Carmonazo, hubo pluralismo, hubo participación de todos los sectores y se logró un conjunto de decisiones. De ahí en adelante, la crisis ha continuado, pero los diálogos no han tenido ningún destino muy claro. La mesa de diálogo que funcionó hasta el mes de septiembre, octubre del año pasado, avanzó en un conjunto de temas, pero tampoco pudo concluir lo que tenía como proyecto y específicamente uno de los temas más importantes que hoy tiene que ver con la asamblea que tenemos, que es el de la representación proporcional, no se pudo resolver de manera apropiada y lamentablemente tenemos una asamblea que tiene una representación, una sobrerepresentación de una organización política o de las organizaciones políticas oficialistas, como antes ocurrió en el 2015 con la oposición y como antes había ocurrido en el 2010 con el gobierno. Es decir, que el tema de la sobrerepresentación no es un problema de si es de oposición o de gobierno, no, es un problema de una institución que tiene que garantizar que cuando se haga una elección no ocurra lo que nos ocurre ahora, que tenemos una asamblea donde una fuerza saca el 68%, pero tiene el 92% de representación, y otra fuerza saca el 32% y tiene el 10%. En ninguna parte del mundo eso es así. Bueno, este diálogo seguramente permitirá que ese tipo de cosas se corrijan, que se revise la materia, que es una materia que incluso quien la remitió expresamente fue el Tribunal Supremo para que se corrigiera, y al mismo tiempo el diálogo debe tener como centro no solamente el tema electoral, porque el tema electoral es importante, pero como señalábamos también, el centro de este diálogo tiene que ser Venezuela, tiene que ser los problemas que tenemos los venezolanos. Nos dice que el centro del diálogo debe ser Venezuela. Justamente cuando muchos de los ciudadanos escuchan la palabra diálogo, existe una especie de rechazo por esos diálogos que se quedaron a media, que se quedaron hasta la mitad y que no tuvieron frutos esenciales para el ciudadano común. ¿Cómo hacer de que estos encuentros de diálogos, reconciliación y paz, como se han denominado,
puedan dar realmente respuestas efectivas para la calidad de vida del ciudadano en general. Bueno, yo creo que lo más importante es conceptualizar el tipo de diálogo que vamos a hacer. Hay un diálogo que es político, que tiene que ver con las condiciones en las cuales se pueden llegar a acuerdos consensuales. Hay un diálogo que es con los sectores de la economía, que ya se inició. Hay un conjunto de proposiciones de parte de Fedecámara que es importante que el gobierno discuta y las vaya implementando. Y tiene que venir el diálogo directamente sobre los problemas sociales y los problemas que afectan de manera directa a los venezolanos, donde hay un tema que es básico, que es el tema del salario. Es evidente que los venezolanos, en las condiciones que hoy tenemos, con los salarios que están asignados, y esto se está viendo en todos los escenarios, esto es un problema de, tú entras en el campo educativo y te das cuenta que los salarios de los educadores no permiten que puedan trabajar. Igual ocurre cuando te metes en el otro campo educativo de las universidades, o cuando te metes en cualquier escenario, te das cuenta que lo que estamos devengando como salario los venezolanos no permite que se pueda vivir. Un país dolarizado, porque todos sabemos que estamos dolarizados, pero que cuando tú vas a pagar, entonces te consigues con que no te dan vuelto, porque no hay vuelto, porque no hay sencillo, entonces te dan es un vale. Una serie de circunstancias que son típicas de un país como el nuestro, que comienza a reinventar y a crear cualquier tipo de situaciones para poder sobrevivir. Esos temas en esa comisión tienen que ser discutidos, y para que el venezolano pueda asumir ante el diálogo una conducta que a mí me parece que el diálogo no es un problema político, el diálogo es un elemento que tiene que ver con la condición humana. Tú tienes un conflicto en tu familia y ¿qué vas a hacer? Peleaste, te fuiste y entonces después no vas a intentar el diálogo. Simplemente tienes que intentarlo porque es tu familia. El diálogo es un instrumento humano, que no solamente es de los políticos, es humano. En base a las experiencias anteriores, no vamos a tocar realmente las fallas esenciales, vamos a tocar qué se puede mejorar, qué se puede aportar para estos encuentros. Ustedes como representantes del MAS, ¿qué punto de encuentro a consideración considera usted que debe estar sobre la mesa, qué se debe hacer, qué se debe implementar? Hay un punto que es esencial, que ya te lo señalé. El diálogo debe estar al servicio del país. No puede ser que ninguno de los factores pretenda sacar beneficio particular sobre los escenarios políticos que implica el diálogo. Simplemente tener como propósito Venezuela, resolver los problemas que tenemos hoy en Venezuela, sabiendo que el mecanismo tiene que ser por la vía del diálogo, la reconciliación, y sabiendo que diálogo y reconciliación significa que yo tengo que verte a la cara, tengo que darte la mano, tengo que decirte que yo respeto tus opiniones, independientemente de que no las comparta, y que eso permita que lo que está ocurriendo en una buena parte del país se desplace y aparezca el escenario civilizado, el escenario que tiene que ver con esto. Esto no es nuevo, yo les comentaba que en estos días Eduardo Fernández me mandó un párrafo de un discurso de Caldera en el año 1952, en la época de la constituyente de la época, donde había una parte de los partidos de la época, Acción Democrática entre otros, que eran abstencionistas. Y Caldera da un discurso que si tú lo revisas y lo aplicas en el día de hoy, tú dices, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué destaca de ese discurso? Bueno, el mismo conflicto de los venezolanos, descalificando, etcétera, de por qué tenemos que hacer las cosas así, y destaca la necesidad de que el instrumento de lucha política, que es el voto, opere. Es decir, cuando tú lees aquello... el voto? Porque venimos de un proceso donde se marcó una abstención de partidos que llamaron a lo que sería la abstención en estos procesos comiciales. Me lo responden en la próxima parte, son las 7:57 de la mañana. A regreso, Felipe Mujica nos va a seguir acompañando aquí en nuestro espacio, secretario general del MAS. Vamos a ver cómo considera él que se debe rescatar el voto, además el mensaje al ciudadano de esta herramienta tan importante que es el sufragio. A la pausa, regresamos. Primera página, seguimos conversando con Felipe Mujica, secretario general del partido MAS. Le preguntaba cómo considera usted que se debe rescatar la figura del voto, cómo generar esa confianza, ese rescate a lo que sería este instrumento tan importante que es el sufragio para el ciudadano, cómo estos procesos vienen unas elecciones en este año, se hablan sobre unas elecciones de gobernadores y alcaldes para estos procesos comiciales. ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía el día de hoy? Yo te comentaba que un ejemplo que vale para todo Venezuela, que es que hace unos años América del Sur, con excepción de Colombia, tenía gobiernos que eran simpatizantes del gobierno de Chávez. A lo largo de todos esos años, todos esos países
han tenido cambios políticos. En este momento no es importante saber si fueron de derecha, de izquierda, de centro, digamos que cambios políticos. Y esos cambios políticos todos se han dado por la vía del voto y por la vía de la iniciativa política, de los factores políticos que actúan en esos países. Tú ves Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, todos han generado situaciones donde el voto ha sido el instrumento. En Venezuela, nosotros aquí los cambios también los hacíamos de esa manera. Producto de la campaña de descalificación del voto, los llamados a abstención, que todos han sido fracasados. No ha habido un solo llamado a la abstención de lo que se han hecho en Venezuela en los últimos años, empezando por el 2005, que haya servido para algo, sino para dejar espacios que se los ha ocupado el oficialismo. Recuerdan, en el 2005 alguien inventó que no se podía participar porque no se sabe qué cosa, y el gobierno se cogió completica la Asamblea Nacional con las consecuencias que ya se sabe. Y al mismo tiempo ha habido momentos, el año 2007, el año 2015, donde la decisión de participar ha generado resultados distintos, en condiciones iguales, con el mismo CNE. Es decir, que cuando se toma la decisión de participar, inmediatamente la posibilidad de obtener resultados favorables funciona. Entonces, la primera cosa es reconocer que la abstención ha sido un error reiterado, permanente, y quienes lo han propuesto no le han dicho al país nunca qué hacer después que me abstengo. Bueno, me abstuve el domingo y el lunes, ¿a dónde voy? Me quedo mirando para el techo. Entonces, esos sectores deberían reconocer esa situación. Por otra parte, creo que es indispensable para poder recuperar la posibilidad de la participación que los opositores también tengamos una visión de reconocimiento de los errores que hemos cometido, que permita que se convoque a todos los sectores sin veto, porque una de las cosas aquí es que permanentemente hay el veto, si tú eres abstencionista, que tú eres no sé qué cosa, que tú eres negro, tú eres blanco, tú eres catira, tú eres verde, etcétera, y todo eso sirve para descalificar. Hay que acabar con la descalificación y entender que todos somos necesarios y que el país necesita un discurso de amplitud, de pluralismo, en donde la opción que se le presente, por ejemplo, vamos a elegir gobernadores y alcaldes, bueno, vamos a trabajar todos para buscar un solo candidato a gobernador y un solo candidato a alcalde que pueda ser respaldado por la totalidad de los factores y que eso le permita decirle a los ciudadanos que también tenemos responsabilidad, porque eso de que eso es responsabilidad de los políticos solamente tampoco es cierto. Cuando yo me quedo en mi casa, yo también soy responsable de lo que está pasando. Yo coloco el ejemplo de los Estados Unidos. Ahí los ciudadanos americanos decidieron poner a Trump porque pensaron que era una solución. Y 4 años después se dieron cuenta que eso no era la solución y cambiaron de opinión y eligieron otro presidente, y fue con el voto y con la participación de los ciudadanos. Entonces, en Venezuela es necesario que los políticos, que los ciudadanos, que todos los que tenemos responsabilidad en esto, rectifiquemos y cambiemos de actitud y podamos estar dispuestos a estructurar una estrategia y respaldar una salida en donde la sociedad civil, los políticos, los ciudadanos, los gremios, Venezuela pueda participar en una salida como esa. 8:05 de la mañana. A esta hora revisamos la participación de la audiencia. Nuestra compañera Rosa Colmenares, la encargada. Rosa. Así es, Daniel, a esta hora de la mañana muchísimas preguntas nos llegan con la etiqueta primera página para nuestro entrevistado, a quien les recordamos por favor responder de forma concisa para dar posibilidad a una mayor interacción con nuestra audiencia. Vamos a iniciar con el señor Ramón Ramos, el líder. Le dice: ¿hasta cuándo los venezolanos vamos a vivir de discursos retóricos que cada vez se repiten sin buscar la raíz del problema y justo buscarle la salida a la crisis que cada día vulnera más a los venezolanos? Bueno, yo comparto la idea de que el discurso retórico no tiene sentido. Seguramente lo estará diciendo en cuanto a lo que puedo estar comentando para asumir también una parte de la responsabilidad, pero creo que el discurso retórico más grande que hemos tenido nosotros acá es el discurso abstencionista, que ha prometido unas salidas y unas soluciones que nunca han existido. Entonces debemos volver, y yo lo comparto con el amigo que está haciendo la pregunta, a un escenario en el cual veamos que el conflicto principal que tenemos es el conflicto de la condición de vida de los venezolanos, la calidad de vida que tenemos hoy en Venezuela, que es la peor que hemos tenido durante mucho tiempo. Para poder resolver eso, somos necesarios todos, no es que son una parte de los políticos, otra parte de los ciudadanos, otra parte de los gremios, no. Es imprescindible que todos, y en algunos casos incluso habrá que dialogar, negociar, resolver
con el gobierno para que efectivamente lo que busquemos sean soluciones, es decir, que no se sigan vendiendo ilusiones ni discursos retóricos como que dice el amigo, sino salidas concretas y útiles para el país. El señor Bolívar Divisa dice el partido político apoya a Guaidó en las gestiones de conseguir más de 10 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a través del sistema COVAX, o prefiere apoyar al gobierno quien trae vacunas graneadas, o sea, 100.000 rusas y ahora 500.000 vacunas chinas. Bueno, yo tengo entendido que hasta ahora lo que está llegando son las que ha dicho el gobierno. Creo que la oferta de Guaidó, creo que queda como todas las ofertas que Guaidó hizo a lo largo de los 2 años que supuestamente ejerció de presidente encargado. Nada de eso se ha concretado por ninguna parte. Entonces creo que lo que hay que hacer es buscar cómo, y esa comisión de diálogo está allí, tiene que ver con el tema también, cómo garantizar que esa vacuna llegue a la totalidad de los venezolanos y que los venezolanos podamos entender que no se trata de un mecanismo proselitista ni del gobierno ni del sector opositor, sino que se trata de una solución que hay que darle a los venezolanos que requerimos de esa vacuna para poder resolver el problema que estamos viviendo con esa pandemia. Hay otro tuit de la comunidad reclama, @comunidad reclama. Amigos, ustedes llevan 23 años dialogando con el gobierno, hasta la fecha de hoy sin resultado. También preguntamos, en 2019 Maduro anunció aumento salarial y pensionados anclados al petro. Se iba a cobrar medio petro, pero a partir del 1 de diciembre. Pero hoy día aún el sueldo sigue sin estar anclado al petro. Bueno, como lo señalé en parte de la entrevista, el diálogo no es un problema de los políticos solamente, el diálogo simplemente es un instrumento de los seres humanos para resolver problemas en paz. Yo señalo el ejemplo, tú tienes un conflicto en tu familia, puede ser muy duro, pero para tú poder resolver en tu familia ese conflicto, tienes que sentarte a hablar con tu hermano, con tu papá, con tu mujer, con quien tengas el conflicto, con tu hijo, con quien sea. Entonces, en la política es igual. Se tienen 22, 23 años intentando buscar soluciones dialogadas, unas han funcionado, otras, como él dice, no han funcionado. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que acabamos con el diálogo? Si acabamos con el diálogo, el amigo debería decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la solución? ¿Alguien tiene una solución distinta a lo que significa dialogar, reconciliar, buscar una salida pacífica? ¿O lo que queremos es caernos a tiros entre los venezolanos? Por eso, insisto, el diálogo es un instrumento de los seres humanos, no solamente es un instrumento de los políticos. Y lo que él señala sobre el salario también es cierto. Es evidente que para poder resolver la calidad de vida de los venezolanos tenemos que concentrar un esfuerzo principal en determinar cómo vamos a reactivar la economía del país para que en Venezuela pueda efectivamente existir la posibilidad de salarios que permitan que podamos vivir como en otros momentos llegamos a vivir en Venezuela con los salarios que existían en otras épocas. Bien, aquí hay otro comentario de @mac_bsoc. Dice, la abstención te permite vivir en paz sabiendo que no fuiste partícipe de un fraude electoral que jamás recuperará la libertad y la verdadera democracia en Venezuela. Primero rescatemos la libertad y después participemos en elecciones transparentes y justas. ¿Qué le responde a este comentario? Bueno, eso es un argumento que yo respeto, pero no comparto. Eso de que la abstención te permite vivir en paz, yo he colocado el ejemplo permanentemente. Yo tengo muchos amigos abstencionistas y en cada momento en que han propugnado la abstención, yo les he dicho, ok, perfecto. El domingo hay elecciones, ustedes no van a votar, yo quiero que nos reunamos el lunes para que me digas qué hacemos. Les he dicho, vamos a tomarnos un café, vamos a almorzar, vamos a tomarnos un whisky, lo que sea, para que tú me digas qué es lo que vamos a hacer. Y simplemente me han embarcado siempre, porque ninguno sabe qué hacer después de la abstención. La abstención es un instrumento inútil. Hasta ahora no ha dado ningún resultado. Y eso que se trata de un problema ético, que yo me abstengo por razones éticas, bueno, eso es respetable también, pero eso para la política simplemente no resuelve el problema. El que yo me quede en mi casa, lo que hace es ayudar de alguna manera a contribuir a facilitarle la labor que el gobierno tiene a la hora de asumir el control de todas las instituciones. La abstención es un mecanismo que hasta ahora está demostrado a lo largo de estos 22 años absolutamente inútil. Y si no nos salimos de allí, el gobierno seguirá operando. Por eso puse el ejemplo de América del Sur, el ejemplo de los Estados Unidos, como con el voto, rescatando el voto como instrumento de lucha, los ciudadanos en cada uno de esos países han podido generar los cambios que han querido en su oportunidad. Aquí hay otra pregunta y es del señor Luis Edgardo Toro. Ya no existe confianza en ningún partido político, ni el gobierno de turno
Eso desmotiva al votante a no ejercer, aún siendo un derecho constitucional. La historia no se puede estar repitiendo. ¿Podemos seguir confiando en los mismos o necesitamos caras nuevas?, le pregunta Luis Edgardo Toro. Bueno, yo creo que el tema de la confianza tenemos que rescatarlo mutuamente, porque el tema de la confianza siempre es una relación que es mutua, no que yo tengo confianza y tú no tienes. Yo comparto que hay una pérdida muy grande de confianza en los partidos políticos y en las instituciones. Yo coloco un ejemplo. ¿Cuántos venezolanos saben quiénes son los gobernadores que existen hoy en Venezuela? ¿Cuántos venezolanos saben quiénes son los rectores de las universidades? ¿Cuántos venezolanos saben quiénes son los representantes de los sindicatos? ¿Cuántos venezolanos saben quiénes están al frente de las instituciones públicas? Muy pocos. Porque el problema no es con los partidos. El problema es que la relación entre el ciudadano y la institución pública se ha roto y hay que recuperarla. Porque los ciudadanos, insisto, no se pueden quedar diciendo que no tienen culpa. Hay una responsabilidad importante de los políticos que tenemos que asumirla, tenemos que reconocer los errores, pero los ciudadanos tenemos como ciudadanos, en mi caso, además de político como ciudadano, reconocer los errores que se están cometiendo, y un error es perder la expectativa de que el voto sea una manera de resolver. Esa confianza hay que recuperarla, es una labor que tiene que ser ejercida desde allá y desde aquí, y para eso tenemos que disponernos a que lo más importante no es si son los políticos o son los ciudadanos, sino lo más importante es Venezuela. Y para Venezuela tenemos que buscar una salida entre todos. Hay otro comentario del señor @GenesCharp Caracas. Dice, buenos días, primera página, señor Felipe Mujica. Si se atreven a participar en elecciones fraudulentas que planea el chavismo, van a recibir la misma respuesta del pueblo como pasó el 6 de diciembre, la abstención, asegura este usuario. Para el diálogo no solo hacen falta dos, sino la voluntad de resolver el problema. ¿Qué le dice? Bueno, ya señalé que la parte principal del tema del diálogo era que no tuviera el servicio de nadie en particular, sino que tuviera el servicio de Venezuela, del país, no de los intereses del partido tal o del partido cual. Entonces, creo que eso es un tema importante en cuanto a cómo valorar el diálogo en este momento frente a otras experiencias que han fracasado. Y el tema de que me quedo no participando, no acompañando, etcétera, eso depende en este caso de todos. Yo lo he dicho claramente, hay una responsabilidad directa de quienes estamos al frente de las organizaciones políticas en el campo opositor para rectificar los errores que se han cometido. Hemos dicho que hay una cantidad de errores, cada quien asumirá la responsabilidad que tiene. Hemos dicho que no puede haber en este momento la idea de tratar de impedir que alguien participe, de vetar, de decir que tú no y yo sí, sino que todo el mundo participe. Y hemos dicho que hay que construir entre los partidos y los ciudadanos un esquema de participación que garantice todo eso. Insisto, la tarea es de todos. La tarea no solamente es de los políticos o de los ciudadanos o de la sociedad civil frente al fracaso de los políticos. No, la tarea es de los partidos políticos que tenemos que rectificar y cambiar, y la tarea es de los ciudadanos que también tienen que rectificar y salir de la idea de que el abstencionismo es una manera de yo quedar a salvo de lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado? Revisemos cada momento del abstencionismo y revisemos qué es lo que ha significado. Cada vez mayor control del gobierno, de las instituciones públicas, cada vez peor situación de vida de los venezolanos y cada vez estando en un país que requiere buscar una solución, y esa solución tiene que ser entre todos. Queremos agradecer la participación de la audiencia. Se nos termina el tiempo para finalizar. ¿El MAS participará en estas elecciones? Por supuesto, el MAS tiene 50 años y no hay una sola elección en que no haya participado. Para nosotros eso es un hecho concreto, es ser coherente en lo que nosotros asumimos que debe ser la salida pacífica, electoral, democrática y constitucional. Participamos, hemos tenido buenos resultados, resultados regulares, resultados malos, pero eso forma parte de la política y nosotros asumimos eso de manera coherente. Queremos agradecer su presencia el día de hoy aquí en Primera Página. Gracias a ustedes. Pues. Estuvimos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS, también estos encuentros que se están realizando en nuestro país de diferentes sociedades civiles, religiosas, sociales en general, para estos encuentros de diálogo, reconciliación y paz que se están realizando. Cada 15 días se va a reunir esta comisión especial para revisar cuáles son los adelantos y avances que se van a hacer. 8:16 de la mañana. A la pausa, a regreso, información deportiva aquí en Primera Página.